a todos y sean bienvenidos a su podcast Se me advirtió. Les habla su amigo Eduardo Rives o Rafa para los compas y espero estén teniendo una excelente tarde. En la encuesta del martes pasado, el tema del que hablamos en el episodio anterior ganó por un muy largo 34% de diferencia, al menos en la de Instagram, cosa que me sorprendió mucho, debido a que no sabía que el tema de la idealización les era de tanto interés. Hoy toca hablar del tema que ganó la encuesta del martes de esta semana, el cual, curiosamente, fue el que ganó segundo lugar de la otra encuesta, solo que en esta no ganó por mucha diferencia. Hablamos de que mantuvo menos del 20% de diferencia ante el segundo lugar, el cual es la asertividad. Y déjenme decirles que estos dos temas, tanto la prudencia como la asertividad, a pesar de ser diferentes, están muy relacionados, debido a que para dominar ambos se necesita de una virtud en común, y esa es la paciencia. Y es que la prudencia no solo significa saber qué hacer y cómo hacerlo. Si hablamos de solo esas dos partes, estaríamos hablando más bien sobre la asertividad, sino que la prudencia juega una parte clave que le da la gran diferencia con el otro tema, y eso es el cuándo hacerlo. Yo recuerdo en mi niñez, cuando el pequeño Rafa estudiaba en la primaria, que a mí me encantaba dibujar. Y actualmente también, pero en aquel entonces apenas se hallaba floreciendo mi interés ante dicha clase de arte. Me fascinaba hacerlo, y lo hacía de todo realmente. Dibujaba portadas de los DVDs de mis películas favoritas, dibujaba a veces a mis juguetes, o incluso cosas de memoria o producto de la imaginación de mí mismo cuando ya estaba un poco más crecido. Y como se podrán imaginar, lo hacía cada que podía y aquí empieza el problema, cada que no podía también. Mejor dicho, cada que no debía, porque así como me ponía a hacerlo en mis tiempos libres o cuando no estaba haciendo nada, también me ponía a hacerlo cuando estaba en plena clase. Las maestras en plena explicación o todo el mundo en plena actividad y yo continuaba en mi mundo, dibujando y dibujando hasta que eventualmente terminaban por descubrirme y procedían a quitarme mis dibujos o incluso a veces un regaño o algo por el estilo. ¿Dibujar está bien? Por supuesto que está bien. Es una de las actividades que más fomentan la imaginación, y más en los niños. Pero, ¿dibujar en plena clase está bien? No, no lo está. Ahí es donde radica el tan dichoso cuándo hacer las cosas que les mencionaba hace rato. Cuando yo era pequeño, no era capaz de entender que la prudencia, o en este caso, la imprudencia al actuar puede transformar algo tan bonito como dibujar en algo tan desagradable para alguien, ya que el ignorar por completo una explicación de una docente es incluso una falta de respeto. Y yo no lo entendía, porque en la niñez todo el mundo carece de dos factores que se requieren para dominar la prudencia, y estos son el carácter y el intelecto. Para con el intelecto no hace falta dar tanto contexto. Es tan simple como se oye. Intelecto tenemos todos. Con el intelecto llega la sabiduría y con la sabiduría llega la madurez. Es decir, esta es la parte que nos hace aprender el qué hacer y cómo hacerlo. Pero, ¿qué hay sobre el carácter? ¿Qué lo hace tan importante, tan esencial como para hacer un 50-50 junto al intelecto para dominar la prudencia? ¿Es esto lo que nos hace aprender el cuándo hacer las cosas? Pues bueno, cuando menciono la palabra carácter, tal vez muchos lo conceptualicen como alguien que tiene la capacidad de mantener el estoicismo ante las situaciones, de sobrellevarlas sin que el exceso de pasión nuble su juicio, y sí, en parte es esto. Pero están perdiendo de vista algo muy importante, y es que alguien con carácter es alguien que no solo se mantiene firme ante las situaciones ajenas, sino alguien que se mantiene firme ante sí mismo. Control. De eso se trata todo. Uno no puede ni puede esperar ser capaz de controlar una situación si no es capaz de controlarse primero a sí mismo. ¿Y cuál? ¿Cuál es la raíz de todo control? Ya sea sobre uno mismo como sobre los demás. ¡Ánimo! Intenta adivinarlo. Es más, te daré una pista. Ya lo mencionamos anteriormente, y es aquello que tiene en común este tema, el de la prudencia, como con el tema de la asertividad. ¡Así es! ¡Lo adivinaste! Y es que ambos quedaron en segundo lugar en la encuesta de los martes.
Ok. La raíz de todo control, tanto sobre uno mismo como sobre los demás, es aquella virtud que comparten tanto la prudencia como la asertividad, y esa es la paciencia. De la paciencia viene el control, del control viene el carácter, y del carácter y el intelecto viene la prudencia. Yo pienso que todos estamos familiarizados con la paciencia. Es una virtud que no necesita presentación. Ya sabemos que el ser paciente es tan simple como saber esperar, por ponerlo en términos sucintos. No obstante, a pesar de la sencillez del significado de la paciencia, es una de las virtudes más difíciles de dominar para muchas personas. Y ojo, no todos compartirán este caso, pero para muchos es muy difícil aprender a esperar, debido a que los impulsos, generados por el deseo de hacer u obtener algo, suelen ser bastante poderosos y difíciles de dominar. He aquí el asunto del exceso de pasión que mencioné hace rato. No se confundan, cuando menciono la palabra pasión, me refiero al enorme interés que hay por hacer u obtener algo, a la motivación que nos mueve a hacer las cosas. Y existe un término que engloba mucho de lo que acabo de decir en un solo caso que suelen compartir muchos de los que se sienten identificados con un problema de escasez de paciencia, y ese término es el de la gratificación inmediata. ¿Qué significa esto? Simple, como su nombre lo dice, se trata del impulso por obtener algo en el momento en el que se desea. Yo tengo mi propia teoría personal. Yo pienso que todos sufrimos de esto en mayor o menor medida. Por supuesto, habrán quienes lo sepan dominar, habrán quienes lo tengan en tan menor medida que tal vez ni siquiera necesiten dominarlo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tengo esta teoría y por qué pienso que sucede esto en primer lugar? Pues bueno, para responder todo esto, debemos entender muchas cosas. El contexto es algo largo, pero es fácil de entender. Escuchen. Habrán quienes dirán que las cosas eran mejores en épocas de antaño, décadas atrás, antes incluso del siglo XXI y antes incluso. Y la verdad es que esto es cierto como también es falso. Correcto, hay cosas que en el pasado eran mucho mejores. Un ejemplo de esto es el calentamiento global, ya que en una era que no se encontraba ni mínimamente tan industrializada, tan globalizada como lo es hoy en día, el calentamiento global no solía ser ni minúsculamente tan preocupante como lo es hoy. Pero esto es irnos muy por las ramas, ya que esto es un tema tal vez para otra ocasión. Lo cierto es que hay muchas cosas que son mejores hoy en día, y una de ellas es el acceso. Así es, el acceso en general. Como mencioné hace rato, la sociedad de hoy en día se encuentra casi totalmente globalizada, comunicada entre sí, gracias a medios como el Internet. Con esto han llegado una gran cantidad de beneficios y revoluciones que facilitan el acceso a prácticamente todo. Hoy en día, acceder a Internet para, a su vez, acceder a, digamos, información, compras, estados de cuenta, entretenimiento, literalmente cualquier otra cosa, es mucho más sencillo y rápido como se hacía antes. Esto no es nuevo para nadie. Todos hemos escuchado las historias de nuestros abuelos recordándonos cómo para, por ejemplo, estudiar para un examen o una tarea, era necesario ir hasta la biblioteca local a usar una enciclopedia pública para obtener información. Mientras que hoy en día un simple movimiento de dedo nos da acceso a toda la información que necesitemos y mucho, mucho más. Todo esto es simplemente genial, maravilloso, revolucionario, increíble, pero ¿a qué voy con todo esto? Pues que tan bonito como suena esta situación, también tiene sus fallas, su lado decadente. Ya lo dije en el episodio anterior. No existe nada en este mundo que sea perfecto o que no tenga defectos. Y uno de los defectos de toda esta era de fácil acceso es que ha fomentado mucho la gratificación inmediata. Al ser ahora todo tan fácil para todos, ya nadie quiere esperar. Y esto es entendible. Si no tienes por qué esperar, no tienes ninguna razón para hacerlo. Pero es precisamente el no tener que esperar la razón por la que no aprendemos a esperar tan rápido como tal vez deberíamos. Al no aprender a esperar, terminamos por adoptar una actitud de gratificación inmediata ante las cosas y esto suele fomentar la falta de paciencia en nosotros. Y claro, la falta de paciencia provoca falta de control.
La falta de control provoca falta de carácter y bueno, ya sabemos el resto. Pero ojo, ojito, hojaldra. Tampoco piensen que esto representa la raíz exclusiva del problema. La paciencia tiene su base en saber esperar, sí, pero la prudencia no solo se trata de saber esperar, sino también se basa en el saber cuándo no esperar. Les contaré una breve anécdota. Yo tengo un amigo. Bueno, me gusta pensar que tengo amigos. Al que estimo muchísimo. Y él tiene un gran talento para cierta disciplina. No diré de qué disciplina se trata, ya que realmente no es lo importante. Además de que no me dio permiso para contar esa parte de la historia XD. Bueno, ya. El caso es que él fue invitado a una convocatoria de exhibición muy importante en su disciplina. Una oportunidad interesante de darse a conocer en su ámbito. Para entrar a esta convocatoria, lo que debía hacer era una especie de ensayo o reporte en el cual hiciera gala de sus habilidades en aquella disciplina, y tenía todo un fin de semana para elaborarlo. Pero decidió esperar. Decidió esperar el primer día del fin de semana, el segundo día, y para el tercero, ya algo tarde, decidió por fin comenzar su deber hasta que, inesperadamente, se fue la luz en su colonia y no fue capaz de usar la computadora para hacer el trabajo. Y claro, soluciones a esto no podía encontrar, estamos hablando de un domingo en la noche. Nada está abierto a esa hora y nuestro amigo aprendió ese día que el cuándo hacer las cosas, implicado en la prudencia, no se basa exclusivamente en saber esperar, sino también en el saber cuándo no esperar. No me malentiendan, esta no es una historia de fracaso. Actualmente él se halla practicando su disciplina en otra escuela, muy buena también, en la que está aprendiendo mucho, y le va muy bien. Pero la lección que se llevó ese día a la fecha la sigue aprovechando, pues él aprendió ese día que mucho ha hecho aquel que no deja nada para mañana. Poco a poco uno va entendiendo que el camino de la prudencia, al igual que sus raíces, tiene su base en saber escoger. Justo de eso nos sirven el carácter y el intelecto. Necesitamos ambas para adoptar un estoicismo analítico que nos permita sondear con calma las situaciones en las que nos encontramos. Dependiendo de nuestra calidad de reacción, será la calidad de nuestra elección. El intelecto trabajando en equipo con el carácter para siempre tomar la decisión correcta en el momento adecuado, siempre manteniendo la calma, no permitiendo que el exceso de pasión nuble nuestro juicio y nos haga perder el control. Recuerden, despacio que llevo prisa. No es algo fácil de lograr. A mí me ha sido muy difícil en lo personal y eso que no soy alguien con una paciencia o prudencia perfecta, ni mucho menos. Es complicado, sí. La prudencia implica trabajar muchas cosas, todo lo que ya vimos. El intelecto, el carácter que depende del control, el control que depende de la paciencia que depende de nuestra capacidad de aprender a esperar, y todo esto cuesta muchísimo. A algunos no les costará tanto, claro, pero para muchos otros nos representa un verdadero reto. Pero no hay que desanimarnos. Recordemos que lo que vale mucho, cuesta mucho. Me gustaría empezar a cerrar recordándoles que sí, es cierto, uno nunca deja de trabajar en la mejor versión de uno mismo, pero puedo decirles que, bueno, desde mi punto de vista, de mí, de alguien que es hoy mucho más prudente de lo que solía ser ayer, que es algo que vale la pena por muchísimo. Adquirir el carácter, el control sobre uno mismo, aprender a esperar, aprender a no esperar y un sinfín de cosas es algo que si bien uno nunca va a lograr de dominar por completo porque somos humanos y no existe la perfección, es algo que conforme uno más lo va adoptando, más cambia para bien la vida de uno, tanto personal como profesional. Así pues, ha llegado la hora de despedirnos. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube y Anchor en Spotify. El link de todo esto lo encuentras en la descripción del episodio. Compárteme también qué te pareció y cuéntame más sobre ti para seguir en contacto. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Se me advirtió. Y recuerda nunca rendirte. Cree en ti mismo, que tú puedes y puedes mucho. Ánimo y mucho éxito. Y espero que tengan todos una excelente tarde.
lo adivinaste, que ambos quedaron en segundo lugar de la encuesta de los martes. No puedo. No puedo. A ver. Vamos de nuevo.